Dios les bendiga. ¿Cuántos quieren que Dios les bendiga? ¿Quién quiere la bendición de Dios? Yo quiero la bendición de Dios. Bueno, hermanos, damos gracias al Señor. Nos ha permitido una semana más mientras los niños van a su clase de escuela dominical. A mí me toca quedarme, pero no así pueden ir. Damos gracias al Señor que nos ha dado una semana más de victoria, de triunfo en el Señor. Todo eso que ustedes ven en la pared de aquel lado donde dice quién irá, son las etnias que habitan en nuestro país, las etnias de nuestro país. De todas esas etnias, nosotros estamos trabajando nada más con una, que es la etnia Guarao. Y de esa etnia estamos trabajando únicamente en 2 comunidades. O sea que si usted piensa que ya el grupo está completo, no, hermano, ahora es que falta gente. Ahora es que falta gente para trabajar, para disponerse a trabajar en la obra del Señor. Y el Padre nos está llamando a guiar a los escogidos a casa. ¿Quién irá si? ¿Cómo irán si no hay quien les predique? Dijo la palabra. Amén. Quisiera que buscáramos en nuestras Biblias el Evangelio según San Juan, capítulo 17. Vamos a estar leyendo el verso 26. Si usted no trajo Biblia, les recuerdo que aquí venden unas bien buenas, bonitas y baratas. Si no, bueno, siéntese al lado de un cristiano que la tenga. O bueno, lea la cita que vamos a tener aquí en el videolink o en la pared ya también. Tenemos la cita por todo local. Dice la palabra del Señor: y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Padre Santo, Señor, Padre querido, humildemente venimos delante de tu presencia. Venimos ante ti a través de nuestro Señor Jesucristo en el poder del Espíritu Santo, Señor, nuevamente para alabarte, para darte las gracias por tu misericordia, por tu amor, por tu fidelidad, por tu bondad hacia nosotros. Gracias porque tú estás pendiente de nosotros. Gracias porque aun cuando nosotros fallamos, tú permaneces fiel, Señor. Tú eres fiel y verdadero. Tú eres nuestro Salvador, tú eres nuestro Señor. ¿A quién iremos si solo tú nos das palabras de vida eterna, Señor? Queremos, Padre Santo, darte las gracias también, Señor, por haber librado a nuestro hermano Eduardo, Señor, de ese trance que pasó, Señor. Gracias porque él salió con bien de ese accidente. Gracias porque ya él está recuperándose, Señor. Gracias porque tú has sido benévolo con él, Señor. Te damos las gracias también, Señor, por nuestra hermana María Vieira, Señor, por ese ánimo, esa fortaleza con la que ella está enfrentando toda su situación de salud, Señor. Gracias porque ella es un ejemplo para nosotros, Señor, de constancia, de fidelidad a tu nombre, Señor. Te pedimos que la bendiga, Señor, que la sanes, Padre Santo, que tú puedas hacer un milagro en ella, Señor, y ella pueda venir, Padre Santo, dando testimonio de cómo tú la has sanado, Señor. Queremos pedirte humildemente, Padre querido, que nos hables, Señor, en esta tarde a través de tu palabra, Señor. De tu palabra santa, Señor, que es, Padre Santo, como martillo que golpea la roca, Señor, toque nuestros corazones, Señor. Que ella penetre, Señor, como espada que es de doble filo, Señor. Toque nuestras vidas, Señor. Tu palabra que nos conoce, tu palabra que sabe lo que necesitamos, Señor, nos hable, Señor. Que podamos recibir edificación a través de tu palabra, Señor. Y que podamos, Señor, Padre Santo, ser transformados por ella, para vivirla, obedecerla, para practicarla, Señor. Guíanos, Señor, con el poder de tu Espíritu Santo y habla nuestras vidas, Señor. Te lo pedimos humildemente y te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Esta semana pasamos de 24 horas de oración a 48 horas de oración. Están los hermanos por ahí con su planillita para que usted se anote en qué momento va a orar. Eso sí, hermanos, no puede orar más de 48 horas corridas porque es lo que tenemos. Pero si usted se quiere anotar una hora, 2 tandas de 1 hora, 2 horas, pues hable con cualquiera de los hermanos y ellos le tomarán nota para que usted se
se haga parte de este grupo de oración de la iglesia. Vamos a estar orando por nuestro país, vamos a estar orando por nuestra iglesia, por la obra del Señor en Venezuela. Muy bien, hermanos, este texto que acabamos de leer es el cierre que el Señor Jesús hace de su oración intercesora, de la oración más maravillosa que podemos conseguir en la palabra de Dios, que es la oración hecha por el mismísimo Señor Jesucristo. Una oración en la que Él pidió por cada uno de los creyentes, pidió por los apóstoles, pero pidió también por todos aquellos que iban a creer como consecuencia del mensaje de los apóstoles, y ahí estamos incluidos nosotros. Y en esa oración Él cierra con broche de oro con esta frase: para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Y de eso es de lo que vamos a hablar en este día. No se me ocurrió otro título para esta pequeña disertación que colocarle la maravillosa motivación. La motivación más grande, la motivación más hermosa que puede mover al ser humano. Hay muchas cosas que pueden motivar a la gente a actuar en determinada manera, muchas cosas que pueden mover a la gente a ocupar un puesto determinado en un sitio, cosas que pueden motivar a la gente a ocupar un papel determinado en un momento X, en X circunstancias. Hay muchas cosas que pueden motivar a las personas. Por ejemplo, alguien puede ser motivado a un trabajo por la paga, porque la paga es buena. Puede que no sea algo que le guste, pero como la paga es buena, lo hace. Alguien puede ser motivado a estudiar algo por su vocación. Quiere ser médico, quiere ser abogado, quiere ser ingeniero, quiere ser maestro, porque su vocación lo lleva a eso. Por ambición, una persona puede hacer algo determinado. Por envidia, se hacen cosas. O sea, hay muchas motivaciones para hacerlo. Pero la motivación más pura, la motivación más maravillosa que puede haber para hacer cualquier cosa es el amor de Dios. El amor de Dios es lo mejor que puede motivarnos a trabajar en su obra, a desempeñar un papel, a ejercer una función, a hacer algún trabajo determinado en la obra de Dios. Lo más maravilloso que nos puede motivar es el amor de Dios. Dios es amor. Por lo tanto, cuando hablamos de amor, hablamos de la naturaleza misma de Dios. Cualquier persona que ha creído en Cristo Jesús, que lo ha recibido como su Señor y Salvador, que ha decidido obedecerle, servirle, vivir conforme a su palabra, por ende, por la fe, habita Cristo en su corazón y habita Dios en la persona del Espíritu Santo. Entonces, si en mi corazón o en mi vida habita Dios, por ende, automáticamente en mi vida también debe estar el amor de Dios. Es inevitable que eso suceda. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. ¿Por qué? Por el Espíritu Santo que nos fue dado. Y ese amor en nosotros debería ser la suficiente motivación para trabajar en la obra de Dios. Como el amor debe ser la principal motivación, vamos a hablar hoy de 3 razones por las cuales el amor de Dios debería ser la motivación para trabajar en su obra. La primera, que ya la ven ahí, es porque el amor de Dios hará que hablemos de quien vale la pena hablar. Toda persona que predica la palabra de Dios, sea donde sea en su trabajo, sea en su sitio de estudio, sea como ahora en una congregación, corre un riesgo. ¿Y cuál riesgo corre? Corre el riesgo de perder la perspectiva de cuál debe ser el personaje principal en su mensaje, cuál debe ser
la principal cosa de la que debe hablar. Podemos llegar a creer que tenemos más importancia de la que realmente toca. Podemos llegar a predicar y parecer un yoyo. No, porque yo estaba en tal sitio y Dios me hizo así, asado, y cuando yo dije esto, sucedió que tal cosa, y yo. Lo que nos falta es el guaral. Puede suceder que hablemos de todo menos de lo que importa, sin necesidad de hablar de nosotros. Recuerdo una ocasión, en la primera iglesia donde me congregaba, como creyente al fin, me tocó predicar ese domingo, un domingo en la tarde, y empiezo a hablar, y hablé de todo menos de Jesucristo. Dije cuánta cosa loca se me ocurrió por la cabeza, hermano, eso fue. Y cuando por supuesto terminé, me llegaron los hermanos. ¿Qué te pasó, hermano? ¿Te volviste loco? Y bueno, me quedó esa anécdota negativa en mi marca personal allá, ¿no? Pero eso pasa cuando nosotros no dejamos que lo que nos gobierne sea el amor de Dios. Cuando el amor de Dios gobierna a un cristiano, a un ser humano, el tema principal de conversación va a ser nada más y nada menos que el Señor Jesús. El mensaje de Jesús. El mensaje de la cruz. Eso es lo que nos hace ver Pablo cuando él le hace su segunda carta a los Corintios. En el verso 5 del capítulo 4, él expresa lo siguiente: porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Pablo le decía a los Corintios: no, yo no estoy hablando de mí, yo estoy hablando de Jesús. De lo que me interesa hablar es de Jesús, de Jesucristo el Señor. Y cuando hablaba de Él, se presentaba como un servidor, como un siervo. Cuando uno lee esa palabra ahí, siervo, suena como que bueno, una persona sirve, pero hay que verlo en el contexto de lo que hablaba, lo que era el significado de esa palabra en esa época. Un siervo era un esclavo, un siervo era un servidor que estaba a las órdenes de un amo, de una persona que lo gobernaba, y él se presenta ante el pueblo como siervo del pueblo de Dios, como alguien menor al resto de la congregación. Y él decía que cada uno piense del otro como superior a él mismo. Lo que le interesaba era hablar de Jesús, de Cristo, del Señor. Tal es el interés de hablar de Cristo que cuando él llega a Atenas y empieza a ver todo ese montón de altares a los distintos dioses, Dios de esto, Dios de aquello, Dios de la fertilidad, Dios de la lluvia, Dios del sol, Dios de la noche, Dios del día. Había dioses para todo en esa cultura. Y Pablo estaba indignado, le hervía la sangre de ver tanta idolatría. Sin embargo, uno no ve a Pablo ahí en el libro de los Hechos diciendo: bueno, vuelta de idólatras, se van a ir para el infierno, el diablo se los va a llevar en la quinta palla, los voy a ver por esta idólatra. Pablo no sabe eso. Pablo agarra y se pone a ver de repente una cuestión que decía ahí: al Dios no conocido. Y de ahí se agarra. Pero yo estoy viendo que ustedes son verdaderamente personas religiosas. Lo que tienen ahí un altar al Dios no conocido. Y a ese Dios es de sí que le vengo a hablar. Ese Dios que hizo los cielos, que hizo la tierra, que hizo todo lo que hay, ese Dios envió a Jesucristo para que por medio de Él todos los hombres fueran salvos y salieran de esa ignorancia en la que se. Él aprovechó para hablar de Cristo Jesús, para predicar a Cristo. Incluso a los mismos Corintios, en la primera carta, en el capítulo 2, verso 2, Él les dice: pues me propuse no saber entre ustedes cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. Cuando él llega a los Corintios no andaba pendiente de quién era fulano, de quién era perencejo, de qué hago aquí, de qué me voy a ganar, de nada. Llega pendiente de hablar de Cristo y de Cristo crucificado. No andaba pendiente de exponerle a los Corintios sus grandes logros.
ni su currículum, ni se andaba diciendo yo soy doctor en teología, ni andaba diciéndole a los corintios yo soy fulanito de tal. No, él decía simplemente yo vengo a hablarles de Cristo, de Jesucristo, de más nadie. ¿Y por qué lo hacía? Por amor a Cristo Jesús, porque el amor de Dios estaba en su vida. Fíjense como él lo explica en los versos 6, en el verso 6 del capítulo anterior que leímos. Él les habla de por qué él no les predica otra cosa sino a Cristo, porque él dice, porque Dios, que ordenó que la luz resplandeciera en las tinieblas, hizo brillar su luz en nuestro corazón, para que conociéramos la gloria de Dios que resplandece en el rostro de Cristo. O sea, ¿por qué Pablo no hablaba de otra cosa sino de Cristo? Porque para poder ver a Dios hay que ver a Cristo. Para poder recibir de Dios hay que recibir de Cristo. Porque Cristo es la imagen del Dios invisible. Porque Cristo es el que se sacrificó por nosotros. Porque gracias a Cristo es que podemos tener entrada a Dios el Padre. Solo por medio de Cristo podemos conocer a Dios. No conocemos a Cristo por medio de Mahoma, ni lo conocemos por medio de Saibaba, no lo conocemos por medio de nadie, sino de Jesucristo. La vida, el camino y la verdad es Cristo. Y por eso Pablo se esforzaba en hablar únicamente de Cristo. Porque el amor de Dios lo impulsaba a presentarle al mundo a Cristo. No lo impulsaba a más nada, sino a llevar a Cristo a donde más pudiera. Y predicó casi toda Asia llevando el mensaje de Cristo. Amén. Cuando el amor de Dios nos impulsa, Él mismo hará que nuestro tema de predicación sea siempre la mayor expresión de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que es la mayor expresión de amor, es la mayor expresión de bondad, es la mayor expresión de caridad hacia el ser humano, Jesucristo. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo único, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. El segundo motivo por el cual debemos dejarnos conducir, llevar por el amor de Dios, es porque el amor de Dios nos obliga a cumplir nuestra función de embajadores suyos. Como habíamos dicho, hay muchas razones por las cuales una persona puede estar dispuesta a hacer algo. Hay personas que la Biblia dice que están a cargo de una iglesia porque están pendientes de ver qué sacan. Porque su Dios es el vientre, dice la palabra. Personas que han seguido el camino de Balaán, otros que han seguido la senda de que han caído en la contradicción de Coré, como dice Judas. Puede haber muchas personas que hagan cosas por distintos motivos. Personas que ocupen puestos de servicio, pero no precisamente para servir, sino para servirse. Sin embargo, cuando lo que nos mueve a servir a Dios es el amor de Cristo, hermano, ahí no hay nada que detenga eso. El amor de Cristo es una fuerza descomunal, es una fuerza muy grande. Cuando el amor de Cristo está en nuestras vidas, es como cuando, no sé si ustedes han visto o se recuerdan, hay un juego que hacen que ponen una raya o a veces ponen un pantano, un pozo de barro, y agarran un mecate y hay dos grupos de personas. Un grupo de personas jala de un lado y el otro grupo del otro. Y están ahí jalando y jalando, y el que jale con más fuerza va a obligar al otro, bien sea a pasar la raya o a caer en el pozo que hacen. ¿No? ¿Ustedes han visto eso? Es un juego que hacen, competencia. El amor de Dios es algo parecido a eso. Es como si Dios tuviera un mecate muy grande y nos tuviera agarrados con ese mecate. Y nosotros queremos, no podemos. Ese mecate nos jala y nos lleva a servir a Dios, a representarlo, a predicarlo, a ser su embajador en la tierra. Cuando Pablo está hablando de eso, él está en el contexto de un verso que está ahí. Él está describiendo a los corintios en los versos 11 al 21 del capítulo 5 de la segunda carta, hablando de su ministerio. Está hablando de las características de ese ministerio,
de lo que él hace en ese ministerio, de cuál es el centro de su mensaje en ese ministerio. Y entre esas cosas que describe, en el verso 14 él dice: el amor de Cristo nos obliga. O sea que él ejerce ese ministerio, es embajador de Cristo porque el amor de Cristo lo obliga. Si uno lo lee en la Reina Valera, dice: el amor de Cristo nos constriñe, ¿no? Esa palabra constreñir quiere decir obligar. No tiene nada que ver con nada de digestivo ni nada de esas cosas. Es obligar. Quiere decir apretar, poner en aprieto. Eso es lo que quiere decir esa palabra. Y el amor de Cristo en todo cristiano hace que sea inevitable para él ser embajador de Cristo. Es una fuerza que va más allá de él mismo, y lo único que puede hacer el cristiano movido por esa fuerza es representar a Cristo, hablar de Cristo, ser embajador de Cristo. Y dice, como él dice al final de esa parte, que dice: como nosotros somos embajadores, como si Dios rogara por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconcíliese con Dios. El amor de Cristo ejerce una fuerza tan grande que es imposible para el cristiano rehuir ese compromiso. Todo cristiano que tiene verdadero, que tiene a Cristo en el corazón y le sirve con sinceridad, en algún momento de su vida, el amor de Dios va a ser una fuerza tan grande en su vida que no va a poder rechazar el ir, el predicar, el hablar de Cristo. Va a ser imposible para él, cuando deja que el amor de Cristo lo gobierne. Él explica en los versos 14 y 15 la razón por la cual ese amor lo obliga. Figúrense. Él dice: porque estamos convencidos de que uno murió por todos, y por consiguiente todos murieron. Y él murió por todos, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para el que murió por ellos y fue resucitado. O sea, Cristo murió por nosotros. ¿Para qué? Para que los que vivimos por medio de Cristo, pues no vivamos ya para nosotros. O sea, ya no somos dueños de nuestra vida. Ya nuestra vida no nos pertenece. Como dice Colosenses, nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. O sea, la vida del cristiano es una posesión de Dios mismo. Somos propiedad privada de Dios. Y nadie nos arrebata de la mano de Dios. Por consiguiente, si nuestra vida ya no es nuestra, sino de Dios, entonces no podemos hacer lo que queremos, sino lo que Dios quiere que hagamos. Hay un concepto loco del libre albedrío, o sea, una mala interpretación, mejor dicho, acerca del libre albedrío. La gente dice: no, el libre albedrío es que yo escojo, yo hago lo que quiera. No. El libre albedrío consiste en que usted decide a quién sirve. No que usted hace lo que quiera. Nosotros decidimos a quién servir. Seguimos a Cristo, servimos a Dios. Desechamos a Cristo, servimos a Satanás. Eso es lo que dice ese concepto. Ese concepto no es que yo hago lo que me dé la gana, no. Es que yo o sirvo a Dios o sirvo a Satanás. O sea que de uno de los dos voy a ser esclavo. ¿Soy esclavo de Cristo por amor o soy esclavo de Satanás por dominación? No me queda de otro. Es preferible servir a Cristo por amor. Amén. Por eso en nuestra relación con Dios será inevitable estar convencidos de que nuestra vida no nos pertenece, sino que es de aquel que murió y se entregó por nosotros. Y esto va a hacer que su amor se manifieste en nuestras vidas, de manera que sea imposible para nosotros dejar de servirle, dejar de obedecer. Otro motivo, el tercero, por el cual debemos dejar que el amor de Dios fluya en nosotros, es porque es por su amor que desempeñamos con gusto el ministerio. Un ministerio sincero de servicio a Dios, hermanos, no va a estar exento de sacrificios, de penurias o de tribulaciones. ¿Por qué? Muy sencillo, hermano, porque nosotros vivimos en un sistema contrario al nuestro. Nosotros estamos en un mundo que no es nuestro lugar final final de estadía. Jesús lo dijo: mi reino no es de este mundo. Y si somos del reino de Jesús, pues no somos de este mundo. No pertenecemos a este mundo. Por consiguiente, pues vamos a conseguir oposición del mundo. Vamos a conseguir que el mundo nos va a rechazar, porque si rechazaron a Jesús,
también nos van a rechazar a nosotros. Vamos a tener problemas, vamos a tener tribulaciones, y ejerciendo el ministerio pues van a haber cosas que de repente no nos van a gustar o nos van a desagradar. Usted conversa con personas a veces y de repente se consigue a alguien por la calle, hola, ay, no se saludan porque no se veían desde la última vez, ¿verdad? Tanto tiempo, y aquello, y de repente, ¿sigue trabajando? No, yo me salí de ahí. ¿Y por qué te saliste? No, porque yo no soportaba al jefe. Luego no soportaba al jefe. O alguien le dice, no, ¿por qué te saliste? No, porque ya no me estaba gustando el sueldo. Fui para otro lado donde me pagaban. Ay, ¿por qué te retiraste de esa universidad? No, porque me pasé para esta, estudié otra cosa. ¿Por qué? No, porque es que esa carrera, eso parecía un rockero, eso era algo muy peludo para mí. No, ¿y por qué? ¿Por qué dejaste de hacer tal cosa? No, porque me aburrí. O sea, muchas razones por las cuales la gente abandona cosas. Y si nuestra motivación para ejercer el ministerio no es la correcta, muy seguramente vamos a también terminar abandonando el ministerio, tirando la toalla, como dicen por ahí. ¿Por qué? Porque pasan muchas cosas. A veces un siervo de Dios puede ser incomprendido, a veces un siervo de Dios puede ser rechazado en el entorno que lo rodea, a veces el siervo de Dios ofendido por la misma gente para la que trabaja. ¿Cuántas veces no ha pasado? No sé, que a uno se le viene esa frase campesina así a la mente, esa que dicen, no me duele la patada sino el burro que me la dio. ¿No has escuchado eso? Eso lo dicen mucho en el campo. Uno escucha esas frases así, se le vienen a la cabeza. ¿Por qué? Porque el ministerio conlleva sufrimiento, conlleva sacrificio, como muchas cosas en esta vida. Es interesante, cuando Ananías está hablando con Dios, Dios le dice, mira, anda y ora por Pablo. Y Ananías, Señor, pero mira que ese hombre, no, anda. Y Dios le dice a Ananías, porque yo le voy a mostrar cuántos carros nuevos va a tener. Le voy a mostrar los 50.000 miembros que va a tener su iglesia. Le voy a mostrar la cantidad de mansiones que se va a comprar. ¿Le dijo eso? No. Dios le dijo, yo le voy a mostrar cuánto tiene que padecer por causa de mi nombre. O sea, que Dios lo está llamando y encima le está diciendo, mira, a ti te va a pasar esto. ¿Quieres? Mira, la vas a pasar duro. Te van a dar 39 azotes menos uno un montón de veces. Te van a apedrear. Te van a sacar de la ciudad porque te van a creer muerto. Es más, vas a naufragar y todo. Ajá, pero vas a tener mi amor ahí. Sí. Señor, ¿qué quieres que haga? Nada más. En una parte en el libro de los Hechos vienen de ciertos problemas y están conversando los apóstoles con la congregación, y fíjense cómo se estimulan, hermano. Ellos se están dando palabras de estímulo, palabras de aliento. ¿Y usted sabe qué se dijeron? Es necesario que pasemos por muchas tribulaciones para poder llegar. Es tremenda palabra. Y nosotros esperamos que nos vengan y nos soben. Ay, tranquilo, que todo va a estar chévere, todo va a estar light. Tranquilo. Pisa, todo lo que pisa es tuyo. Bueno, no me está tarima, ¿eh? No tengo dónde meterla. Y le llegan a uno con cada comiquita espiritual. Estamos en un sistema contrario, hermano. Nos toca aflicción, persecución. Aquel que quiera vivir piadosamente ha de padecer persecución. Pero si el amor de Dios está gobernando nuestra vida, no hay prueba, no hay tribulación, no hay persecución, no hay nada que nos va a detener de seguir trabajando, de seguir en su obra, de seguir sirviéndole, porque el amor de Dios nos gobierna. Eso se lo expresaba Pablo a Timoteo, cuando en su primera carta, en el capítulo 1, verso 14, fíjense lo que le dice: pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús.
Él está haciéndole a Timoteo como un pequeñito esbozo de su ministerio y le habla de cómo la ha pasado a veces chévere, a veces no tan chévere, pero dice que cuando no la ha pasado tan bien, la gracia del Señor ha sido más abundante. ¿Con qué? Con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Incluso en el verso 10 del capítulo 2 de su segunda carta, él le dice: por tanto, todos los soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. O sea que cuando el amor de Dios nos gobierna, va a ser imposible que no amemos a las personas que tenemos ahí, a las que les estamos predicando. Aquí hay hermanos que se van a viajes misioneros, ¿cierto?, varias veces al año, algunos una vez, otros 2 veces. Muchos de esos hermanos, ¿qué hacen? Agarran tiempo de sus vacaciones en sus trabajos para irse a esos viajes misioneros. No agarran y, ay no, las vacaciones me voy para la playa, me voy para Margarita, me voy para allá, me voy para el Guari. No, agarran y dicen: voy a apartar tiempo para ir de viaje misionero. ¿Y usted cree que a qué van allá en Barrancas o en Guanacaste? A un resort. Lo único que tiene parecido es que son cabañitas para la pito, pero hermanos, van a condiciones no habituales a su entorno, porque en su casa, ¿verdad?, tienen su desayuno, tienen su almuerzo, tienen su cena, tienen su modo de vida, toman su agüita, ¿verdad?, del filtro, algunos toman agua mineral. Cuando llegan para allá, bueno, tienen que adaptarse a lo que se come allá, a donde se duerme allá, tienen que adaptarse a los mosquitos de allá, tienen que adaptarse a toda la situación de allá, y tienen que tomar el agua de allá, que muchas veces, por lo menos cuando se van a las comunidades que están en la selva, hay que tomar del río igualito que cualquiera de ellos. Y a veces se traen sus regalitos de allá, ¿ya? Se vienen con alguna diarrea, con alguna gripe, con alguna cosa, ¿ya? Y soportan eso, ¿por qué? Porque lo que los impulsa a hacer eso es el amor de Dios. El amor de Dios es el que los lleva a hacer toda esa tarea, a irse para allá, a agarrar tiempo de vacaciones que otra gente agarra para descansar, y ellos lo agarran para ir y trabajar en la obra del Señor. Porque el amor de Dios gobierna sus corazones. Cuando el amor de Dios nos gobierna, no, hermano, nosotros estamos tranquilos. No importa la adversidad, no importa lo que venga, nosotros seguimos adelante. Cuando viene el diablo, la prueba, alguna cosa, nosotros decimos: adelante para allá. Porque el amor de Dios gobierna nuestros corazones. Amén. Fíjense que Pablo escribe su carta a los filipenses, y esa carta tiene una particularidad, ¿no? Esa es una de las cartas que Pablo escribe desde la prisión. Y si hay algo deprimente para todo ser humano, es estar preso. Pues no hay nada como que le quiten la libertad a una persona. Eso deprime a cualquiera. Y Pablo no estaba precisamente en una de esas cárceles de ahora que tienen su litera y que tienen su servicio médico. Estaba en una cueva, aunque aparentemente en esa época le habían dado ya permiso de estar en una casa, pero la mayoría de sus prisiones fueron en cuevas malolientes. Nadie iba a agarrar y contratar a una empresa de mantenimiento que mantuviera limpia la cueva ni nada por el estilo, donde se arriesgaba a sufrir enfermedades, tuberculosis, qué sé yo, neumonía, cualquier cosa de esa, aparte del riesgo de ser mordido por alguna rata de las que abundaban en esos sitios. Porque como eso eran cuevas, muchas veces los presos tenían que usar de baño la misma cueva en la que estaban, ¿sí? Entonces, en medio de todas esas condiciones, el apóstol Pablo fue capaz de escribir una carta como la de Filipenses, a la que llaman la epístola de gozo. Regocijados en el Señor siempre, decía Pablo en Filipenses. Y Pablo, hablando de los filipenses, estaba conversando, pues, disertando acerca de las cosas de las que él tenía que gloriarse, pues, de las que él pudiera gloriarse como ser humano. Porque, bueno, aparentemente a los filipenses habían ido gente que le gustaba estar chapeando, ¿no? Yo soy fulano de tal. Eso abunda, ¿verdad? Hermano, por favor, cállese, que yo soy el reverendo.
Y entonces uno termina revertiendo esas cosas. Aparentemente habían llegado personas así y Pablo dice, no, mire, si esta gente piensa que tiene que gloriarse, pues mire, yo soy fariseo de fariseos, criado a los pies de Gamaliel, yo soy de la tribu de Benjamín, irreprensible en cuanto a la ley. Le lanza a Pablo todo eso, pero después Pablo empieza a decir acerca de esas cosas, de qué valor le daba él a esas cosas, y fíjense lo que él dice, pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Por amor a Cristo, Pablo lo había perdido todo y lo tenía por basura. La palabra exacta ahí es estiércol. La NBI sí la coloca, la Reina Valera lo coloca, pero en la antigua versión. Lo tengo todo por basura, por estiércol, para ganar a Cristo. O sea, cualquier cosa que yo pueda aspirar humanamente, cualquier cosa que yo pueda pretender que es lo más chévere, delante del amor de Cristo no tiene comparación. Y por eso cualquier sacrificio, cualquier penuria que se pueda pasar por servir a Cristo, para uno es una bagatela. No le hace a uno ni cosquilla, porque el amor de Dios está gobernando nuestra vida. Por eso, hermanos, mientras pasa el grupo de alabanza, pues después de tocar estos pequeños punticos de manera muy rápida y sencilla, podemos concluir que la principal motivación que como cristianos nos debe mover a trabajar por el Señor es el amor de Dios en nosotros. Y esto por estos tres motivos que hablamos, pues. Porque el amor de Dios hará que hablemos de quien vale la pena hablar. Cuando tenemos el amor de Dios en nuestras vidas y comprendemos lo grande de la obra de Cristo Jesús, comprendemos el valor del sacrificio, lo único que vamos a hablar va a ser de Jesús, Jesucristo. Porque Jesucristo es el todo de nuestra vida, porque Jesucristo es nuestro reposo, porque Jesucristo es la imagen misma de Dios, porque Jesucristo es el que lo llena todo en todos, porque Jesucristo es definitivamente el camino, la verdad y la vida. No vamos a salir de este tema sino de Jesús. Cuando el amor de Dios nos gobierna, vamos a estar tranquilos porque ese amor nos va a obligar a cumplir nuestra función de embajadores suyos. Exacto. El amor de Dios es el que nos va a obligar. En nuestra relación con Dios, si el amor de Dios nos gobierna, vamos a comprender que nuestra vida no es nuestra vida es de Dios. Nuestra vida es para hacer lo que Dios diga. Y por más que se quiera imponer el diablo, por más que se quiera imponer incluso nuestra propia flojera, nosotros vamos a terminar haciendo la voluntad de Dios, porque es la fuerza más poderosa que nos puede llevar adelante. Su amor puede más que cualquier cosa en este mundo. Y también porque es por su amor que vamos a desempeñar con gusto el ministerio. Esta vida rodeada de pruebas, esta vida rodeada de tribulaciones, va a ser no más que un pequeño paseíto si la vivimos gobernados por el amor de Dios. Hay muchos evangelistas, misioneros que han muerto por la causa de Cristo. Han muerto por seguir a Cristo, por predicarle a toda esa gente que no conoce del Señor. Hermanos que han muerto allá en la ventana 1040, hermanos que han muerto en distintas tribus, de distintas etnias, por ir a predicar el mensaje de Dios. ¿Por qué? Porque han considerado que cualquier sacrificio es nada en comparación con lo que ellos puedan hacer por la obra de Dios, porque el amor de Dios los enciende, porque el amor de Dios los lleva a hacer las cosas. Muchos misioneros han muerto enfermos como consecuencia del arduo trabajo en la obra y mueren gozosos, cantando y diciendo: he cumplido mi trabajo, ahora me queda la corona de la vida. El amor de Dios debe gobernarnos, el amor de Dios debe dirigirnos. Por eso este último texto que les traigo aquí de 1 de Juan 4:16, que dice: y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. La única manera de permanecer en Dios es con el amor de Él mismo. Solo el amor de Cristo nos puede llevar hasta el final. Si aquí hay alguna persona que nos está visitando
que pues todavía no ha recibido ese amor de Dios en su corazón, que no ha decidido seguir a Cristo, obedecerle, vivir conforme a la palabra de Dios, este es el momento, esta es la oportunidad que se abre para que usted reciba el amor de Dios en su vida, para que pueda vivir conforme a la voluntad de Dios. Jesús dijo que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo único, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. La condenación la tenemos de nacimiento. Nacimos bajo condenación. Cristo no vino a condenar al mundo, sino que el mundo sea salvo por medio de él, porque el mundo ya está condenado. Cuando nosotros nacemos con esa etiqueta de condenado en nuestra vida. Muchas veces nuestros padres nos regañan y tienen razón cuando dicen: este condenado muchacho. ¿Por qué? Porque nacimos bajo condenación. Dios quiere librarnos de la condenación a través de Jesucristo. Él quiere poner su amor en nuestra vida, y la vida de Dios se manifiesta en todo aquel que ha recibido a Cristo en su corazón, que ha creído en Él. ¿Qué es recibir a Cristo? Es creerle y obedecerle, hacer lo que Él dice para que podamos tener vida eterna. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado si decidimos creerle a Dios. Vamos a estar aquí de este lado algunas personas prestas para orar si usted tiene alguna necesidad, y si quiere decidir seguir a Cristo, arrepentirse de sus pecados y comenzar una nueva vida en Cristo Jesús, también ahí estaremos prestos para orar por usted. Ahorita vamos a cantar una alabanza, una oración se llama Sin Reservas. Muchos de ustedes aquí la conocen. Vamos a cantarle eso al Señor, pidiéndole que su amor nos ayude a disponernos a servirle como Él demanda. Amén. Dios les bendiga. Ven aquí, Señor, envíame. Si te puedo servir, aquí estoy. En tus manos, Señor, como el barro soy, para que me hagas a tu imagen, tómame. Ven aquí, Señor, envíame. Si te puedo servir, aquí estoy. En tus manos, Señor, como el barro soy, para que me hagas a tu imagen, tómame. Yo lo haré, te obedeceré, sin reservas ni condiciones, te serviré. Yo lo haré, te obedeceré, sin reservas ni condiciones, te serviré. Si mi vida te sirve, si mi vida te sirve, la entrego a ti. Hoy la rindo a tus pies, Señor Jesús. Te entrego mi ser y mi corazón. No hay sentido en vivir si no es para ti. Yo lo haré, yo lo haré, te obedeceré, sin reservas ni condiciones, te serviré. Yo lo haré, te obedeceré, sin reservas ni condiciones, te serviré. Yo lo haré, yo lo haré, te obedeceré, sin reservas ni condiciones, te serviré. Yo lo haré,
sin reservas ni condiciones, te serviré. Sí, Señor, y yo lo haré, te obedeceré. Gracias, Jesús. Sin reservas ni condiciones, te serviré. Oh, sí, Señor, nos humillamos delante de tu presencia, Jesús. Reconociendo tu majestad, Señor, reconociendo tu poderío, Señor. Estamos aquí, Señor, en tus manos, Señor. Confiamos en ti, Jesús. Gracias, Señor. Dale un aplauso fuerte a Él.